Bueno, nosotros veníamos trabajando con la función de relación. Esta es una función muy importante en los seres vivos. Tanto las plantas como los animales nos relacionamos con el ambiente. Vimos que esta función de relación se respondía a un esquema representado por este que vamos a ir escribiendo acá. En primer lugar, se presenta un estímulo, que es información que puede venir del exterior o del interior del cuerpo. Es recibido gracias a estructuras especiales que están en el cuerpo, ese estímulo, ¿sí? Y este receptor, una vez que recibe el estímulo, va a enviar información a los centros de procesamiento, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Más adelante vamos a trabajar con estos dos sistemas. Y el procesamiento envía, los centros de procesamiento, envían información a los efectores, que son los órganos que van a ejecutar la respuesta. Estuvimos trabajando sobre diferentes tipos de estímulos y sobre las respuestas. Vamos a trabajar ahora especialmente sobre los receptores, ¿sí? Y vamos a ver que existen fotorreceptores, quimiorreceptores y mecanorreceptores. Y en particular, me gustaría aclararles estos tres conceptos. Fotorreceptores son estructuras receptoras que reciben información sobre estímulos de luz, por eso la palabra foto. Quimiorreceptores son estructuras receptoras que reciben información sobre estímulos químicos, por ejemplo, las papilas gustativas, que son las estructuras que están en la lengua y que nos permiten percibir diferentes sabores de los alimentos, son quimiorreceptores, ¿sí? Y los mecanorreceptores son estructuras que reciben información sobre presión, por ejemplo, ¿sí? Así que si a mí alguien me hace una caricia en la mano, yo la siento porque tengo mecanorreceptores, es decir, estructuras que reciben información sobre niveles de presión, ¿sí? Que me van a enviar esa información a los centros de procesamiento. Bueno, hoy vamos a trabajar especialmente con los fotorreceptores. Para eso, estamos obligados a estudiar el ojo en los seres humanos, ¿sí? Hay otros tipos de ojos en otros organismos, no solo en microorganismos, en otros organismos, hay otros tipos de ojos que no son como los mamíferos, que son los ojos más, digamos, complejos. Nosotros vamos a estudiar estos en particular, cómo se comporta el ojo en el humano. Veamos. El ojo humano es un órgano preparado para recibir información sobre la luz. Veamos cómo está formado. Externamente está protegido por las siguientes estructuras. Las cejas, que son las que van a retener el sudor que cae de la frente. Los párpados, que son los que van a proteger el globo ocular, el ojo, ¿sí? Especialmente. Vieron que cuando, por ejemplo, alguien me amaga para meterme un dedo en el ojo, por ejemplo, o se viene una pelota hacia mí, ¿yo qué hago? Cierro los ojos. Muy bien, ¿para qué? Para protegerlos, ¿sí? Para eso están los párpados. Y las pestañas, que con estos pelitos lo que hacen es retener partículas sólidas que están flotando en el aire, que son partículas muy pequeñas, y al retener impiden que efectivamente ingresen esas partículas al ojo. Si el ojo está abierto, también observamos las cejas, también vemos los párpados y también vemos las pestañas. Pero además vemos la pupila, que es este punto negro, que después vamos a ver que no es un punto negro, el iris, más adelante vamos a hablar del iris también, la parte blanca que se ve del ojo, que se llama conjuntiva. La conjuntiva, cuando se inflama, produce una enfermedad llamada conjuntivitis. No sé si ustedes tuvieron alguna vez conjuntivitis, pero es la inflamación de la conjuntiva, que es esta partecita blanca, ¿sí?
y la glándula lagrimal. Las cejas, los párpados, las pestañas y las glándulas lagrimales son estructuras que protegen al ojo. Las glándulas lagrimales protegen al ojo porque producen una sustancia que se llama lágrima, que lo que hace es humidificar el ojo. Ustedes piensen que es un órgano que está directamente expuesto al aire y entonces va a tender a secarse. Con la lágrima, lo que ocurre es que el ojo se mantiene húmedo, ¿bien? Y los párpados, cuando se cierran, lo que hacen es barrer la lágrima, ¿sí? Y la van distribuyendo por todo el ojo. Muy bien. En esta imagen, por ejemplo, además de ver los párpados, las pestañas, la pupila, el iris, la conjuntiva, vemos una estructura transparente, ¿sí?, que se llama córnea. La córnea es una estructura transparente, es la primera estructura que va a atravesar la luz cuando ingrese al ojo, y cuando ustedes, si alguno de ustedes usa lentes de contactos, van a ver que las lentes de contacto se apoyan sobre la córnea. ¿Bien? La córnea concentra los rayos de luz y permite que estos pasen. ¿Bien? Acá tenemos otra imagen donde se ve la córnea, dice la córnea es una cubierta brillante y transparente sobre los ojos. Vamos a ver este esquema del iris y la pupila. ¿Qué características presenta el iris? El iris es un músculo. Yo no sé si ustedes sabían que el iris era un músculo. Sus fibras se disponen en formas de rayos, como si fueran los rayos de un sol. ¿Bien? Posee un orificio central, la pupila. Yo les decía hace un ratito que la pupila no es un circulito negro o un punto negro, sino que en realidad es un orificio, que yo lo veo negro porque no veo hacia el fondo del ojo. ¿Bien? Pero el iris es un músculo circular, ¿sí?, que tiene un agujero en el medio, ese orificio llamado pupila. El músculo está pigmentado, coloreado, ¿sí? El iris está coloreado. Por ejemplo, puede ser de color azul, o marrón, o gris, o verde, ¿sí? Y bueno, y hay otras tonalidades, por ejemplo. ¿Qué función tiene el iris y la pupila? Veamos. A ver, miren este grafiquito que yo tengo acá. Es similar a este otro. Si las fibras del iris se contraen, se acortan, si las fibras, en lugar de tener esta longitud, tienen una longitud menor y se acortan, la pupila, o sea el orificio, se agranda, ¿bien? Y entra mucha luz por la pupila, porque el orificio está muy grande. Es decir que el iris y la pupila lo que hacen es regular la entrada de luz, ¿sí? Veamos la situación inversa. Si las fibras del iris se relajan, se alargan, se vuelven más largas, entonces la pupila se achica y entra poca luz por la pupila, ¿sí? Porque el orificio está más chiquitito. Acá tiene una imagen de un ojo que tiene una pupila dilatada, agrandada, con el iris que se ve muy bien, por eso lo elegí de color celeste. Es cortito, está cortada la fibra, digamos, se acortó, se achicó, y acá tenemos un ojo con una pupila contraída, ¿sí? El orificio está contraído porque las fibras del iris se alargaron, se relajaron, ¿bien? ¿Cuándo? ¿En qué momento yo estoy en esta situación? Iris contraído y pupila dilatada. En situaciones de poca luz. Y también cuando estoy estresado. Por ejemplo, imaginémonos que somos animales, estamos en la pradera,
y de repente se acerca, nosotros somos herbívoros, se acerca un predador, ¿bien? En ese momento es de día, así que hay suficiente luz, pero nosotros igual necesitamos ver todos, escuchamos un ruidito, sentimos el olor a nuestro predador, y ahora nuestra pupila se agrandó, porque tenemos que ver todo lo más que podamos, ¿bien? Así que no solo en situaciones de poca luz, sino que también en situaciones de alerta, cuando estoy estresado, la pupila se agranda. ¿Cuándo la pupila se va a achicar? En situaciones de mucha luz y también cuando estamos relajados, ¿bien? Sigamos adelante. ¿Sabías que los gatos tienen una pupila que cuando se contrae se transforma en oval, ovalada? ¿O que los caballos tienen una pupila que al contraerse es rectangular? Bueno, son diferentes tipos de pupilas y por eso se los estaba mostrando aquí. Sigo adelante. Si retiramos los párpados y extraemos el ojo, observamos el globo ocular. Fíjense que si yo pudiera sacar todas las estructuras que protegen al ojo, o mejor, si pudiera sacar el ojo de mi cabeza, lo que vería sería algo que se llama globo ocular. Bien, globo porque tiene forma esférica. Este es el globo ocular visto de frente y este es el globo ocular visto de lateral. El globo ocular está rodeado por músculos que nosotros no los vemos desde afuera, ¿bien? Pero si yo quiero sacarle el globo ocular a una persona, tengo que cortar el globo ocular, ¿bien? Me río porque por supuesto esto ocurriría con una persona que está o anestesiada o muerta. No, vamos a sacar a una persona viva un globo ocular. Bueno, nada, estábamos con los músculos. Digo, para poder sacar un globo ocular tengo que cortar los músculos, ¿sí? La contracción y la relajación de los músculos, permiten los diferentes movimientos del ojo. Vamos a verlos. Acá dice movimientos básicos del ojo. Supongamos que nosotros vamos a cortar este músculo que está acá, el que está acá arriba, que sería el mismo que yo estoy señalando con la flecha de lateral. Y yo acorto esto, ¿qué va a pasar con el ojo? ¿Hacia dónde se va a dirigir la vista? Hacia arriba, ¿bien? Si en cambio yo acorto un músculo de lateral, este o este otro, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el músculo se va a mover hacia el costado. Si en lugar de eso, lo que se acorta, se contrae, es el músculo que tengo aquí abajo del globo ocular, lo que va a suceder es que el ojo va a mirar hacia abajo. Y si en lugar de todo esto yo moviera el músculo que está en este otro lado, que aquí no se ve, ¿sí? El ojo se movería hacia el costado. De la combinación de las contracciones y relajaciones de todos estos músculos, lo que yo voy a obtener son diferentes movimientos, ¿bien? Del ojo. Porque acá yo les puse los movimientos básicos, para arriba, para un lateral, para el otro lateral y para abajo. Pero también yo puedo mirar de manera oblicua hacia abajo y hacia arriba. Y puedo girar todo el ojo, ¿no? Puedo ir moviendo el ojo alrededor de todo el globo ocular, perdón, alrededor de todo el párpado. Entonces, esos movimientos de contracción y relajación de los músculos que están por fuera del globo ocular son los que permiten estos movimientos del ojo. ¿Qué más vemos al observar el globo ocular externamente? Fíjense, de forma transparente, que aquí no se ve, pero yo la señalo, la remarco con gris, la córnea, y la parte blanca, que no se ve, se llama esclerótica. Yo les había dicho que desde afuera, cuando yo miro un ojo, le miro un ojo a otra persona, veo una parte blanca, ¿sí? Acá la imagen está diferenciada de esta otra zona, esta es más blanca todavía, esta es la conjuntiva. Esta parte blanca que no se ve se llama esclerótica. Y si yo hago un corte del ojo, lo que voy a ver son tres capas. La que está más afuera, que es la esclerótica, ya se las nombré,
Es una capa blanca, muy resistente, un tejido bastante duro, ¿sí? Para proteger el ojo externamente. La coroides es una capa muy vascularizada, es decir, una capa que tiene muchos vasos sanguíneos y es la capa responsable de traer al ojo nutrientes y oxígeno para que todas las células que forman el ojo se mantengan vivas. ¿Bien? Y también es la capa responsable de retirar los desechos que vayan produciendo esas células, ¿sí? La retina, que la vamos a nombrar más tarde, la retina es la capa más interna del ojo. Vasos sanguíneos, también voy a ver. Esta estructura que se llama nervio óptico y que si yo voy a retirar el globo ocular de un ser vivo, tengo que cortar también el nervio óptico, además de cortar los músculos, ¿sí? Y ahora yo puse esta línea, porque me voy a olvidar de esta parte, y la pregunta es, ¿qué otras estructuras que vimos en las diapositivas anteriores veo en esta imagen? Supongamos que yo estoy mirando al ojo desde acá, hacia acá. Las estructuras que van a aparecer en esta imagen son la córnea, el iris, el orificio que yo lo marco entre corchetes, que se llama pupila, la conjuntiva, que es la parte blanca, y me olvidé de señalar algo aquí abajo, esto que está en verde, de este lado y de este otro lado, los músculos que no se ven del lado de afuera. ¿Bien? Muy bien. Sigamos adelante. Veamos esta otra imagen del ojo. En esta imagen, ¿qué vemos? La esclerótica. Si yo me limito solo a esta región, que es la parte que se ve externamente, yo no veo la esclerótica desde afuera, ¿sí? Si yo me limito a esta región, lo que voy a ver es la conjuntiva, el iris, la pupila, la córnea. Y ahora dice, ¿cuál es la estructura que se ubica detrás de la pupila? Esta que está aquí, esta que está acá, ¿sí? En realidad funciona como una lente, es una estructura que es transparente. Se llama cristalino. En las personas que tienen cataratas se van depositando sustancias en el cristalino y el cristalino se vuelve opaco. Entonces el orificio, la pupila, se ve blanco. ¿Por qué? Porque la luz, la luz no va a poder atravesar el cristalino, ¿sí? Y se ve blanco porque detrás tengo esta lente que está opacada, ¿sí? Esto es en el caso de las cataratas. Veamos acá este otro corte para poder identificar en el corte lateral del ojo dónde se encuentra el cristalino. El cristalino es este, en el corte lateral. ¿Bien? El cristalino no está suelto como pareciera acá en esta imagen, sino que se sujeta al ojo por el músculo ciliar. El músculo ciliar es este que está aquí. Lo que hace es sostener el cristalino, ¿sí? El músculo ciliar permite el movimiento del cristalino. En un ratito vamos a trabajar específicamente sobre este concepto. ¿Cómo es que el músculo ciliar permite el movimiento del cristalino y para qué lo hace? ¿Sí? El ojo es un órgano hueco formado por dos cavidades. Tenemos, por un lado, la cámara anterior, una cavidad, un espacio que va desde el cristalino hasta la córnea. Y del otro lado, la cámara posterior, anterior porque está adelante, está antes, y posterior porque está detrás. La cámara posterior que va desde el cristalino hasta la retina, ¿sí? Ambas cavidades están llenas de un líquido llamado humor. Es un líquido gelatinoso que le da consistencia al ojo desde dentro y permite que se mantenga la forma del globo. Fíjense acá. Esto no es hueco y tiene aire, sino que tiene líquido. La cámara posterior tiene el humor vítreo y la cámara anterior tiene el humor acuoso. ¿Cuál es la función de estos dos humores?
la de ejercer cierta presión sobre las paredes del globo ocular para que no colapse, ¿bien? Y además, estos dos humores tienen características ópticas que hacen que la luz pueda atravesarlos, ¿bien? El humor acuoso, entonces, en la cámara anterior y el humor vítreo en la cámara posterior. Y yo ya me meto de lleno en la retina, que es esta capita del fondo. Recuerden que teníamos la esclerótica, la coroides y la retina. Así que en la próxima diapositiva vamos a trabajar especialmente con la retina. Miremos acá esta otra imagen. Acá tenemos el nervio óptico. Aquí dice cuerpo ciliar, pero debería decir músculo ciliar, el iris, la lente, que en realidad es el cristalino, la pupila, que es el orificio, que está aquí, la córnea, la esclerótica, que era la parte blanca que no se veía, la coroides, la parte encargada de la nutrición y del retiro de desechos, y la retina. Vamos a hablar de la retina. Si yo tomara una muestra de retina, cortara este pedacito y lo mirara en el microscopio, ¿qué encontramos en la retina? Vamos a encontrar células dispuestas de esta manera, que se llaman conos y bastones. Conos porque tienen forma de conos, ¿sí? Y bastones porque parecen palitos, ¿bien? Los conos y los bastones son fotorreceptores, es decir, que son las estructuras que efectivamente van a recibir la luz. Todo el ojo lo que hace es permitir que la luz ingrese, pero los conos y los bastones son los que realmente van a recibir la luz. ¿Bien? Por eso, acá recién ahora aparece la palabra fotorreceptores. Estructuras especializadas para recibir la luz. En particular no son estructuras, perdón, son células. ¿Bien? Los conos reciben información sobre una intensidad de luz alta y de colores. Los bastones reciben información sobre una intensidad de luz baja y en la escala de los grises. Quiere decir que los conos estarían en animales de hábitos diurnos, porque reciben información sobre una intensidad de luz alta y de colores. Y los bastones estarían presentes en animales de hábitos nocturnos, porque reciben información sobre intensidades de luz baja y a la escala de los grises. A ver, voy a aclarar algo acá. La retina de todos los mamíferos tiene conos y bastones, ¿sí? Pero si el animal es de hábitos diurnos, tiene más conos que bastones. Si el animal es de hábitos nocturnos, tiene más bastones que conos. Comparemos. Nosotros, las personas, tenemos tanto conos como bastones. Durante la noche, supongamos que estamos en una habitación que está iluminada y apagamos la luz. Hay un momento en que no vemos nada. Luego, en la medida en que los bastones, que son estas células, empiezan a estimularse por las bajas intensidades de luz, empiezo a ver en color gris, en diferentes escalas de grises. No identifico colores en la oscuridad. ¿Bien? Ahora, durante el día van a actuar los conos. Si nos comparásemos con un gato que tiene hábitos nocturnos, ¿sí? Está despierto de noche y duerme de día, los gatos tienen más bastones que conos. Por lo tanto, tienen muy buena visión nocturna, ¿sí? Porque tienen muchas células que van a ser estimuladas con intensidades de luz baja. ¿Bien? Y acá yo cometí un error en la diapositiva, porque puse que los conos eran animales de hábitos estaban en mayor proporción en animales de hábitos nocturnos, y es al revés. Puse de ejemplo una lechuza, y los bastones puse que estaban en animales de hábitos diurnos, y acá también cometí un error, puse una jirafa. A ver, los animales de hábitos diurnos tienen más conos, y los animales de hábitos nocturnos tienen más bastones, pero ambos animales tienen
conos y bastones. ¿Entendido? Lo importante es que identifiquen que esto está al revés. Bueno, fue un error mío. Y acá, con un círculo verde, estoy señalando esta parte de la retina que se llama fóvea. En la fóvea hay una gran cantidad de conos, estos, los que reciben información sobre una intensidad de luz alta y de colores. Vamos a ver, ¿cuál es el recorrido de la luz? Analicemos un poquito esta diapositiva, que es la última. Y comparemos con esta otra imagen. La primera estructura que va a atravesar la luz es la córnea, ¿sí? La córnea, entonces, tiene capacidad para concentrar los rayos lumínicos. La segunda estructura va a ser este espacio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los ojos un ojo era un órgano hueco y tenía dos cavidades? Este espacio es la cámara anterior del ojo, que está rellena por humor acuoso, que permite que la luz lo atraviese. Bien, luego, en tercer lugar, va a atravesar la pupila, que está aquí, el orificio del iris. En cuarto lugar, pasará por el cristalino, ¿bien? Luego va a atravesar la cámara posterior del ojo, la 5, y en la cámara posterior del ojo, ¿qué tenemos? El humor vítreo, que era un líquido gelatinoso que permitía que la luz lo atravesara. Aquí está ubicada la retina, ¿no? Es decir, la luz llega a la retina, pero particularmente llega a una región que llamamos fóvea. Fíjense que yo lo remarqué acá. En un ratito voy a retomar el concepto de este concepto. Una vez que la luz atravesó la córnea, la cámara anterior con el humor acuoso, la pupila, el cristalino, la cámara posterior con el humor vítreo, y llega a la retina, en la retina estaban los fotorreceptores, los conos y los bastones. Los conos y bastones son estimulados, se estimula su membrana plasmática, recuerden que los conos y bastones son células, y la información entonces ahora se va a transformar en impulsos eléctricos que van a viajar por el nervio óptico, ¿sí? Y al final estos impulsos eléctricos van a llegar al cerebro para que se procese la información y yo pueda representar la imagen que estoy observando. ¿Bien? Me había quedado pendiente dos cosas. Una, el cristalino. Yo les había dicho que el cristalino se movía gracias al músculo ciliar. Si por algún motivo el globo ocular tiene otra forma, el cristalino cuando se mueve, en vez de dirigir la luz hacia la fóvea, ¿sí?, que era la otra cosa de las que les había prometido hablar, la luz la desvía hacia otro lugar de la retina. Otra vez, el cristalino se mueve gracias al músculo ciliar. Si el globo ocular está deformado, cuando el cristalino se mueve, la luz se desvía hacia un lugar diferente a la fóvea. Y yo les había dicho que la fóvea era el lugar donde más cantidad de conos había. En toda la retina hay conos y bastones, pero en la fóvea es donde más conos hay. Entonces, si la luz es desviada, yo voy a ver, pero voy a ver borroso, porque no tengo la misma cantidad de conos y bastones aquí que en el sector de la fóvea. ¿Bien? Otro motivo por el cual se puede desviar la luz no es solo porque el globo ocular esté deformado, sino que porque el cristalino esté deformado. Bien, eso también puede hacer que la luz se desvíe hacia un lugar diferente de la fóvea y entonces se ve desenfocado o borroso, ¿sí? Cuando uno va al oftalmólogo y el oftalmólogo te hace un control
de la salud de tus ojos, te pone unas gotitas que lo que hacen es provocar la contracción del iris para que se dilate la pupila y entre mucha luz. Y después ellos hacen lo que se llama un fondo de ojos. El fondo de ojos consiste en observar desde afuera, con una pupila bien dilatada y por supuesto con elementos ópticos adecuados. El oftalmólogo o la oftalmóloga lo que hacen es ver, ¿sí?, el fondo del ojo, la retina, ver si hay alguna lesión, si hay alguna cicatriz, ¿sí?, para poder identificar cualquier situación que esté haciendo que uno no vea correctamente. Bueno, espero que les haya servido la clase, la pueden ver todas las veces que quieran. Recuerden mi error de animales nocturnos y animales diurnos, que lo puse al revés, y ahora les voy a subir también una actividad. Tengan presente que frente a cualquier duda se pueden contactar conmigo a través del Classroom. Bueno, les mando un saludo.